Algo que me gusta mucho de la historia de Pedro es que es una historia de una nueva oportunidad. Nosotros podemos recordar que en un momento el Señor dice: si alguno de ustedes me niega delante de los hombres, ¿se acuerdan qué iba a pasar? Yo le voy a negar delante del Padre. Y luego el Señor avisa que ellos van a ser dispersos. Pedro dice: mira, si te niega alguien, cualquiera te puede negar, pero yo, Señor, no, yo no te negaría. Yo hasta doy mi vida por vos. Negarte, nunca. Yo de ninguna manera te negaría. Y bueno, imagínense la suma de estas dos cosas. Habiendo escuchado Pedro de que no podía negar a Cristo, luego que Cristo le advirtió, y luego que él le niega, lo que Pedro debe haber pensado en esos días debe haber sido terrible, que él iba a ser negado delante del Padre, ¿sí? Pero después al final, cuando Jesús resucita, al final del Evangelio de Jesús según Marcos, vemos que hay un mensaje especial, dice: bueno, díganle a sus discípulos y a Pedro que Jesús los espera allá. Y vemos la restauración de Pedro, y es parte de lo que me gusta de la historia de Pedro, cómo Pedro es restaurado. Y en su segunda predicación en el libro de Hechos también vamos a ver una nueva oportunidad, otra oportunidad más. ¿Para qué? Para que los judíos respondan a Dios. Vamos a continuar con Hechos, acompáñenme a Hechos 3. El mensaje de hoy va a estar en base a Hechos 3, 11 al 26, pero para entrar en contexto vamos a leer desde el 1. Hechos 3, 1 al 26, todo el capítulo 3. Dice: cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, o sea, la puerta se llamaba así, ¿sí? Para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que les había sucedido. Y acá venimos a leer el texto que va a ser la base de la predicación de hoy, del 11 al 26. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Versículo 19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos.
a Él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Vemos acá este milagro, esta señal que se dio, da la ocasión, o Pedro la aprovecha, inspirado por el Espíritu Santo, para darle una oportunidad más a los judíos que estaban ahí en el templo, judíos prosélitos y temerosos de Dios, a responder a Dios. Estamos viendo la reafirmación de la identidad de los apóstoles. Fueron dos de ellos, Pedro y Juan, quienes protagonizaron esta señal, y esta señal señalaba algo. Y ahora Pedro la va a usar como corresponde, señalando a Jesús. Es la segunda predicación de Pedro, e insisto, es una oportunidad nueva, una oportunidad más dada por Dios para que el pueblo responda a Jesús. No debemos pasar por alto lo desencadenado por el milagro. ¿Vieron lo que pasó cuando sucede el milagro? Hay alabanza y hay predicación. A través de este milagro no es que esta persona que recibió la salud de sus piernas se fue a su casa, se fue a comer un asado con sus amigos, sino que entró al templo alabando a Dios, cantando, danzando. Forma parte de lo que Isaías había profetizado como los tiempos mesiánicos, que el cojo saltara como un ciervo. Y Pedro podríamos esquematizar el mensaje de Pedro con 5 puntos principales. Tenemos la identificación del público, el llamado a la reflexión, la identificación del autor del milagro y una exigencia de respuesta, que es arrepentimiento y fe, y también hay un refuerzo con el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver en esta prédica un ejemplo, un molde de prédica evangelística, ¿sí? Al igual que en la otra, nosotros lo tenemos no solo como un ejemplo en la cuestión descriptiva, sino que también son útiles para nosotros de manera normativa. En una prédica tiene que haber identificación del público, tiene que haber un llamado a la reflexión, tiene que haber una señal hacia Dios, estamos hablando de Dios en una prédica, y se tiene que exigir una respuesta, ¿sí?, al público, al oyente. Y todo esto también tiene que ser reforzado y fundamentado, sobre todo fundamentado con las Escrituras. ¿Cómo se identificaba el público? Bueno, vamos a leer del 11 al 12. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto o por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Vemos que el pueblo, el público, el oyente es identificado. ¡Hey, ustedes! ¿Sí? Y así tenemos que vivir. No solo ellos tenían que vivir así, responder ese mensaje así, sino que nosotros también, al oír una prédica, tenemos que saber que Dios está hablándonos. Él le dice: hombres de Israel, los identifica, porque de esta manera, identificando a los oyentes, esos oyentes son los que tienen que responder a lo que va a argumentar, a lo que va a plantear Pedro. Al margen de identificar al público, hay algo también interesante. Pedro dice que el milagro no fue por su propio poder, ni tampoco por su piedad, ¿vieron? O sea que este milagro no fue ni por el poder de Pedro, ni por la madurez espiritual de Pedro. Entonces esto reafirma la condición de que este milagro era una señal apostólica, confirmando también a Jesús al inicio de los tiempos mesiánicos. Es Isaías 3, 5 al 6, donde dentro de eso dice que el cojo saltará. Entonces tenemos una identificación del Mesías, de sus mensajeros, de su mensaje. Bueno, identificación del público. 2, un llamado a la reflexión. Pedro va a utilizar una serie de contrastes o de paradojas. Fíjense del 13 al 15. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad.
Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Vieron? Se pone como una tabla de comparaciones. Dios glorificó a su siervo Jesús. ¿Y ustedes qué hicieron? Lo entregaron en manos gentiles y lo repudiaron. Ustedes repudiaron al santo y justo y dieron muerte al autor de la vida. Sin embargo, pidieron que se les concediera un asesino. Y aunque dieron muerte al autor de la vida, Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Se entiende? Dios glorificó a Jesús, pero ustedes lo repudiaron. Ustedes repudiaron a este que era santo y justo. Sin embargo, exigieron la liberación de un asesino, de Barrabás. Ustedes dieron muerte al autor de la vida. Sin embargo, Dios a él lo resucitó de entre los muertos. Entonces, hay una conclusión a la que Pedro está llevando a sus oyentes. ¿Cuál es la conclusión? Hicieron todo absolutamente mal. Hicieron todo al revés de lo que lo deberían haber hecho. Aquel que Dios glorificó y reconoció como siervo en la transfiguración, en su bautismo y por muchas señales, ustedes lo repudiaron. Aquel que era santo y justo, ustedes lo descartaron, lo rechazaron, incluso pidieron a un asesino en cambio de él. Y a aquel que era autor de la vida, ustedes lo mataron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Entonces, la culpabilidad de sus oyentes es evidente, es comprobada. La culpa es ineludible. Los autores han sido identificados, pero se les han mostrado también no solo que han sido identificados ellos, sino que a través de los hechos, ellos son culpables. Ellos son culpables. Cuando nosotros presentamos el Evangelio, también tenemos que hacer algo similar. Hablarle a las personas en particular y mostrarles cómo ellos particularmente han ofendido a Dios. ¿Sí? Eso es ejemplar para nosotros. Ahora se ve la identificación del autor del milagro, porque esto es desencadenado por el milagro de este hombre que no podía caminar. Dice el versículo 16, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Vemos que es la fe que viene por medio de Jesús. Esa expresión que está en la segunda mitad nos lleva a comprender o a reafirmar lo que dice la palabra en otros lugares. La fe es un don de Dios. La fe que viene por medio de Jesús es por la cual ha venido esta sanidad. Y ahora comienza a exigirse la respuesta a partir del versículo 17. Dice, y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Acá hay algo muy importante. Les dice que ellos obraron por ignorancia, y Pedro lo sabe. Jesús lo reafirmó, ¿se acuerdan? Padre, perdónalos, ¿por qué? No saben lo que hacen, ¿sí? Y acá hay algo muy interesante. La ignorancia motiva la misericordia, a la paciencia, pero no produce justificación. Ellos son culpables a pesar de haber obrado en ignorancia. O sea, esa ignorancia hace que Cristo les tenga misericordia, que Pedro diga, bueno, hermanos, yo sé que ustedes lo hicieron sin saber, siendo ignorantes, pero lo mismo tienen que responder por lo que hicieron. La ignorancia motiva a la misericordia, a la paciencia, a la comprensión, a la compasión, pero no produce justificación. La respuesta se exige igual, haya ignorancia o no. El versículo 19. Por tanto, ¿por qué? Porque mataron a Cristo, aunque lo hicieron por ignorancia, mataron a Cristo, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes. O sea que Dios exige una respuesta, ¿ven? ¿Cuál es la respuesta que Él exige? Ir a Él en arrepentimiento. Esta respuesta es condicionante para recibir el perdón de pecados. ¿A qué voy con condicionante? Bueno, ¿viste cuando en un currículum te dicen requisito excluyente? Hablar bien gaélico.
Si vos no hablas gaélico, no vayas a esa entrevista de trabajo porque es un requisito excluyente. Requisito excluyente, medir más de 1,95, tener 3 récords Guinness, ser de buena presencia y ser buen piloto de avión. Si vos no tenés esos requisitos, no te presentes a esa entrevista. Bueno, lo que está diciendo una y otra vez la palabra, que hay un condicionante, un requisito excluyente en tu encuentro con Dios. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin ir a Dios no hay perdón de pecados. O como Jesús lo resumió y lo hemos mencionado varias veces, arrepiéntanse y crean, porque de esa manera hay salvación. Estos son requisitos excluyentes. Sin ir a Dios en arrepentimiento no hay perdón de pecados. Acá dice conviértanse, arrepiéntanse. Aunque la persona conozca su culpabilidad, que te puede pasar a vos que vos conozcas tu culpabilidad, y conozcas lo que debas saber acerca de Dios, y conozcas la identidad de Jesús, y también conozcas su obra en la cruz, si no vas a Jesús, a Dios en arrepentimiento, no hay perdón para vos. Es más, puedes tener la mejor teología del mundo, pero si tu corazón no está arrepentido y no vas a Dios, no hay salvación para vos. ¿Sabes quién tiene buena teología? Los demonios. Y ellos creen y tiemblan, pero no tienen ni arrepentimiento ni fe para salvación. Entonces tu conocimiento teológico puede llevarte a estar en el mismo lugar en el que estabas antes, a la par de un demonio. Más que eso no. Ellos sabían un montón de la Biblia. Son temerosos del Señor, por eso están en esta fecha en el templo. Los oyentes de Pedro conocían mucho, temían al Señor y eran prosélitos algunos de ellos, otros eran judíos que habían ido de diferentes lugares. ¿Se acuerdan cuando leímos de que ellos hablaban en lengua? Dice de qué regiones eran las personas que estaban ahí. O sea, han viajado porque aman al Señor, saben mucho del Señor, saben que en esa fecha tienen que estar en esa fiesta, ahí en el templo de Jerusalén, porque así el Señor lo había establecido en el antiguo pacto. Ellos saben, ellos conocen, pero tienen que arrepentirse de lo que hicieron con Cristo y tienen que ir a Dios, porque lo demás era muy bueno, pero era incompleto. Era incompleto. Y lo que le faltaba era el requisito excluyente: arrepentimiento e ir a Dios. Esta idea de convertirse y esta idea de arrepentirse están muy manoseadas en nuestros tiempos. Muy manoseadas en nuestros tiempos. El arrepentimiento no es principalmente un cambio de conducta. Judas cambió de conducta y se arrepintió, pero le faltó fe. Sin embargo, sí vemos un cambio de conducta, pero eso viene por un cambio de corazón primero. Más allá de lo que vimos de Judas, que él no tuvo fe y es lo que le faltó, tenemos que ver bien qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es principalmente el cambio de conducta. Ese cambio de conducta es la manifestación externa del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es un cambio de actitud frente a algo, pasando de la afinidad al desprecio. ¿Sí? Adulterio. Me arrepentí y abandoné el adulterio. No. Si vos te arrepentiste, comenzaste a odiar el adulterio. No es que dejaste de hacerlo, que lo dejes de hacer es algo secundario. Vos comenzaste a verlo con desprecio el adulterio. Robo. Dejo de robar, no vaya a ser que me descubran, ya fue suficiente robo. No. Avaricia, glotonería, chismes. ¿Sabes cuándo hay un verdadero arrepentimiento? Cuando hay un cambio de corazón frente a ese pecado. El cambio de conducta viene después. Pero si hay un cambio de conducta sin un cambio de corazón, sos solo un sepulcro blanqueado. Alguien que se preocupa y ocupa solo por lo externo, pero lo interno está igual. ¿Y sabes qué? Sin arrepentimiento, ¿qué no hay? No hay salvación. Hay mucha gente que vive en un falso arrepentimiento, que viene por miedo a que lo hayan descubierto, por miedo a las consecuencias, viene por miedo a que lo que digan los demás, pero su corazón está en el mismo lugar que antes. Y eso no es arrepentimiento bíblico. Eso es dejar de hacer algo. Pero en el arrepentimiento verdadero vos pasas de esa afinidad hacia ese pecado a un desprecio por ese pecado. Lo odias. Incluso si volvés a caer, lo seguís odiando. ¿Por qué lo odias? Porque tu corazón cambió.
El arrepentimiento conlleva un cambio de corazón. Y es eso lo que Pedro está diciéndole a estos judíos que Dios les exige. Aunque hayan obrado por ignorancia, aunque teman a Dios, aunque tengan buena teología, aunque sean externamente buenos religiosos y vayan al templo y hagan estas cosas y crean en el Señor, sin arrepentimiento no hay salvación. Los está llamando a ellos, mirándole los ojos, diciéndole: hermanos israelitas, arrepiéntanse. La ignorancia no lo justifica. Todas las otras obras religiosas que han hecho no las van a justificar, no lo van a justificar a ustedes, no van a ser declarados justos por venir al templo, ofrecer sus sacrificios, sus ofrendas, sus alabanzas, la lectura de la palabra, si no se arrepienten. Dios exige y manda que todo hombre crea en Cristo y se arrepientan. Y eso es lo que Pedro les está diciendo, dándoles una oportunidad más para responder a estos israelitas. Arrepiéntanse. Es entendible que lo hicieron en ignorancia y está bueno que vengan al templo y presenten sus sacrificios, sus ofrendas, sus alabanzas y participen de la lectura bíblica, pero Dios exige que se arrepientan. Y acá Dios, a través de Pedro, les da una oportunidad más a estos israelitas para responder. Una oportunidad más. Arrepiéntanse y conviértanse. Muchos tienen el arrepentimiento como mal decimos, ese cambio, ese giro de 360 grados, ¿no? Si yo giro 360 grados, estoy en el mismo lugar de antes. El arrepentimiento es un cambio de 180 grados. Yo tenía afinidad por un pecado y ahora lo desprecio. Antes lo amaba y ahora lo odio. Antes estaba planificando cómo ir hacia mi pecado y ahora estoy planificando cómo esquivar el pecado. Es un cambio y es lo que Dios, a través de Pedro, está exigiendo de ellos. Arrepiéntanse y conviértanse. Y les da una oportunidad más. Y va a reforzarlo con el Antiguo Testamento, con las Escrituras, algo que siempre tenemos que hacer con nuestra predicación. Vamos a leer del 21 al 23. A Él, o sea, a Jesús, el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Acá hay otro requisito excluyente. Tenemos de nuevo la fe, el creer en Jesús, a este profeta. Fíjense que dice que todo el que no preste atención a ese profeta va a ser destruido. En Mateo 17:5, en la transfiguración, el cielo se abre y el Padre dice: este es mi Hijo amado, a él oigan. Entonces tenemos los dos requisitos excluyentes de siempre: arrepentimiento y fe. Creer en Cristo para salvación y arrepentirse de nuestros pecados. Creer en este profeta profetizado por todos los otros profetas, Jesús. Y vemos la respuesta exigida por el Evangelio. ¿Cuál es? Ir a Dios en arrepentimiento y fe en Cristo. Ir a Dios en arrepentimiento y fe en Cristo. Mucha gente tiene arrepentimiento y no tiene fe. Y no es diferente a Judas. Judas también se arrepintió, pero nunca creyó en Jesús como Salvador, ni como Señor, obvio. Hay gente que tiene el conocimiento, la fe, pero no está arrepentida de sus pecados. Sigue teniendo en su corazón la misma afinidad que cualquier pagano por ese pecado. Simplemente se contiene por miedo a lo que digan los demás, por miedo a algún tipo de consecuencia, incluso por vergüenza. Pero siempre están estos dos requisitos excluyentes, estas exigencias del Evangelio: ir a Dios en arrepentimiento y en fe. Dice, vamos a leer del 25 al 26. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham: en tu simiente, o sea, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo,
lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. ¿Se dan cuenta? En primer lugar, Dios les envió a Jesús a ellos. ¿Para qué? Para que sean bendecidos y para que sean santos. Y acá tenemos la conclusión del mensaje. Dios les envió a Jesús. ¿Para qué? Para que creyendo en Él y arrepintiéndose de sus pecados, reciban la bendición de Dios y se aparten de sus pecados. La señal de este cojo caminando, saltando, era para reforzar la identidad de Jesús. Y viendo lo que habían hecho con él, reforzarle la culpabilidad de estos oyentes. Y hay mucho más para decir acerca de este texto. Hay mucha cristología, hay relaciones con el Antiguo Testamento, hay cristotelismo, hay puntos escatológicos relacionados a Israel y a todo el mundo. Y los animo a estudiar a cada uno este pasaje en particular en su casa, porque la riqueza de este pasaje y de esta predicación es inmensa. Es inmensa. Pero desde la prédica estamos interesados en encontrar la aplicación. ¿Cuál es la aplicación de esto? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto de identificar oyentes, mostrarles su culpabilidad, llevarlos a Dios, ver que Dios exige arrepentimiento y fe, reforzar con la Biblia y exigir una respuesta? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, vamos más atrás en la historia. Israel era un solo pueblo, formado por 12 tribus. Ellos recibieron la palabra de Dios y recibieron advertencias y recibieron promesas. Luego, en el reinado siguiente al de Salomón, se divide en dos. Queda Jeroboam y Roboam. Jeroboam al norte, Roboam al sur. 10 tribus al norte, a las cuales se le va a llamar Israel, y 2 tribus al sur, a las cuales se le va a llamar Judá. Eran Judá y Benjamín, pero se le va a llamar Judá. Ambos grupos, ya divididos, fueron advertidos de las exigencias de Dios, de lealtad al pacto entre ellos y Dios. De eso se tratan casi todos los profetas del Antiguo Testamento. De ver cómo algunos llaman a Israel, a las 10 tribus del norte, o a Judá, a las 2 tribus del sur, ¿a qué? Al arrepentimiento y a la fe en el Señor. La misma exigencia de siempre. Que ellos se vuelvan a Dios, que se arrepientan, que realmente crean en ese Dios, pero como Dios dice que es. No como ellos quieren, sino como Dios dice que es. Ambos grupos fueron advertidos, ambos grupos tuvieron profetas, ambos grupos recibieron llamados de parte de Dios a través de los profetas para que se arrepientan y crean. Israel cayó primero y fue subyugada por Asiria en el año 721 a.C. Judá creyó que no iba a caer, porque tenían la profecía de Jacob. ¿Se acuerdan de la profecía de Jacob al final de Génesis? Dice, de tu descendiente voy a levantar un rey cuyo reino nunca va a caer. Entonces Judá dijo, bueno, a los del norte les puede haber pasado, pero nosotros no, porque tenemos la profecía de Jacob, además tenemos el pacto divino de Dios con David, y además tenemos el templo. No hay forma de que Judá caiga. Entonces Judá creyó que era intocable, porque era más santa que las otras tribus. Y luego creyó que era intocable, a pesar de no ser más santa que Israel. ¿Pero qué pasó? 134 años después, en el 587 a.C., Judá también cae y es subyugada por Babilonia. Si quieres ver el horror de esos tiempos, lee el libro de Jeremías o el de Lamentaciones y vas a ver el horror que sufrió Judá al recibir el castigo que le fue advertido. Ninguno de los dos grupos volvió a ser el mismo, ni mucho menos volvió a ser lo que debería, ni mucho menos fue lo que debería haber sido. Aunque Israel quedó en su tierra, quedó étnica y culturalmente toda mezclada. Son los samaritanos del Nuevo Testamento. Dice, sos samaritano, estás mezclado, ya no sos puro. Y aunque Judá volvió a su tierra, su corazón siempre eligió lo externo sobre lo interno y lo material sobre lo espiritual. Ambos, las 10 tribus del norte, Israel, las 2 tribus del sur, Judá, tuvieron en común no oír la palabra de Dios. Los dos grupos tuvieron esto en común. No tuvieron arrepentimiento y no tuvieron verdadera fe. Y nosotros leemos la Biblia, o sea, Israel se cree intocable, luego se divide, Israel cae y Judá se cree intocable, pero luego Judá también cae. Y nosotros leemos la Biblia y generalmente nos creemos mejores que ellos. Nosotros leemos la historia y nos creemos mejores que los católicos romanos. Ellos podrían haber caído en idolatría, nosotros no.
Nosotros tenemos una idolatría peor, que no es de yeso. Es la que señala Pablo de los falsos cristianos. Aquellos cuyo Dios es su vientre. ¿Qué significa eso? Aquel tipo de persona que se dice cristiana, pero que se guía por lo que quiere. Si le gusta, lo hace. Si no le gusta, no lo hace. Porque su propio Dios es el mismo, sus deseos. ¿A qué estoy yendo? Nosotros leemos la Biblia y nos creemos mejores que Judá e Israel. Nosotros leemos la historia y nos creemos mejores que los católicos romanos. Nosotros comprendemos mejor la teología y nos creemos mejores que otras iglesias en las que hayamos estado, u otras denominaciones. Nos creemos mejores también, u otras confesiones de fe. Hermano, toda comparación que produce orgullo o soberbia es pecaminosa. Y veo que nunca dejamos de caer. Hermanos israelitas, ¿cómo van a matar a Jesús? ¿Cómo van a elegir a Barrabás en lugar de Jesús? Israelitas, ¿cómo no se van a arrepentir y tener fe en el Señor después de cuánto los ha amado el Señor? Evangélicos, ¿qué hemos hecho con Jesús? Y ya sé que se parece mucho a una prédica anterior, pero porque es otra oportunidad más que Dios te da para responder, así como se lo dio a estos israelitas en el pasado, con una segunda predicación de Pedro, con muchas similitudes de la anterior. Yo estoy leyendo Hechos, y hay una segunda advertencia para nosotros. ¿Qué hemos hecho con Jesús? ¿En nuestro corazón hay arrepentimiento y fe, o hacemos la que queremos? Pero yo hago la parte externa, así como los israelitas, que iban al templo, presentaban sus sacrificios, sus ofrendas, sus alabanzas, escuchaban la palabra, pero a la hora de los bifes eligieron a Barrabás y mataron a Jesús. Y quizás lo tuyo no sea tan obvio, no es que vas a ir a Barrabás, pero quizás vas a Moloc, o quizás vas a Mamón, a deidades paganas, algo que produce muerte, o tu Dios es el Dios de las riquezas. Hermanos evangélicos, ¿qué haremos con Jesús? Arrepintámonos, convirtámonos y creamos en Cristo como Señor y Salvador. No hay lugar en nuestro corazón para dos tronos, hay uno solo, y le pertenece a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No debemos creernos mejores que los israelitas, mira qué tontos que eran ellos. O que los judíos, mira qué tontos que eran ellos. O que los católicos romanos, mira qué tontos que eran ellos. O que los de otra denominación, mira qué herejes que son. Mientras no vivamos una vida de arrepentimiento y fe, somos lo peor que hay. Porque Dios nos ha dado primero a nosotros el conocimiento, como en ese momento a esos judíos. Nos ha dado más conocimiento, más entendimiento. La tenemos más clara. ¿Cómo podríamos nosotros disminuir nuestra culpabilidad? Sino todo lo contrario, al tenerla tan clara, nuestra culpabilidad aumenta. Y nos comparamos con otros para sentirnos mejor. Al menos no estoy tan perdido como los israelitas. O no soy tan externamente religioso o materialista como los judíos. Hasta el día de hoy tienen esa afición por el materialismo. ¿Y se acuerdan de Ageo? Dios los salvó para que construyan su templo. ¿Y qué estaban haciendo los israelitas, los judíos? Volvieron de Babilonia y ¿a qué se dedicaron? A construir sus propias casas, descuidando la obra del Señor. ¿Cuántos evangélicos no comprenden a Ageo? Han sido liberados, pero se dedican a construir sus propios reinos en vez de dedicarse a la obra del Señor. Somos iguales, es más, somos peores, porque nosotros sabemos más de Dios que ellos y tenemos al alcance de nuestra mano la palabra completa, con Cristo ya todo revelado. Y nos comparamos para sentirnos mejor y alimentamos nuestro orgullo, nuestra soberbia, para hacernos creer a nosotros mismos que no estamos cayendo. Acompáñame a Juan 21, Juan 21, 18 al 22, para que veamos cómo tenemos que trabajar frente a las comparaciones con los demás. Juan 21, 18 al 22.
Dice Juan 21, 18 al 22. En verdad te digo, le dice Jesús a Pedro, en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. ¿Ves? Jesús le dice a Pedro, ¿qué le dice? Sígueme, sígueme. Es lo que le dice, seguime, sígueme, sígueme. Le dice Jesús a Pedro, sígueme. 20 dice, Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo, a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Sí? Jesús mismo le dice a Pedro, Pedro, seguime, y Pedro se da vuelta y lo ve a Juan y dice, ¿y a este qué le toca? Y el 22 dice, Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Hermano, si te quedas solo en esta iglesia siguiendo a Cristo, vos seguile. Vos seguile. No te compares con los demás para sentirte mejor o para sentirte que no sos tan malo como el irresponsable, como el flojo, como el tibio. Vos seguile. Si el Señor te llamó a seguirle, no mires al otro para ver qué le toca al otro. Vos seguile. Hacete cargo del llamado individual que el Señor ha puesto sobre tu vida para que te arrepientas vos de tus pecados y le creas a Él para salvación. Vos seguile. No te compares con los judíos, no te compares con los israelitas, no te compares con los católicos romanos, no te compares con las otras denominaciones. Vos seguile. Si el Señor quiere, querrá hacer lo que quiera con el otro. Vos seguile. No te dediques a mirar a otros. Vos seguile. Y si mirás al otro, es para que sigan juntos a Cristo. Pero mientras, si te quedás solo, vos seguile. Si la iglesia cae, vos no caigas. Si la denominación cae, vos no caigas. Si los evangélicos caen, vos no caigas. Vos seguile. Que no, en esto sí que no te tiene que importar el resto. Vos seguile. ¿Cómo? Arrepentimiento y fe. Vos seguile. Más allá de lo que otros grupos hayan hecho, más allá de lo que otros grupos hagan, ¿y vos qué? Vos seguile. Así como a los judíos Dios les dio una oportunidad más a través de la segunda predicación de Pedro, hoy Dios a vos te está dando otra oportunidad más para responder. Y con el mismo objetivo, fíjate Hechos 3:26, y vas a ver que es el mismo objetivo, el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva oportunidad? Para que ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. El mismo objetivo se replica. Dios lo envió primero a los judíos, en su tiempo perfecto, lo envió a nosotros. ¿Pero para qué lo hizo? Para bendecirnos y apartarnos del pecado. Hermano, el Señor te quiere bendecir y vos debes apartarte del pecado. Esto es lo que pasa cuando alguien realmente responde a Dios en arrepentimiento y fe en Jesús. Es bendecido y se aparta de sus pecados. Se aparta de sus pecados. El Señor al que salva santifica, lo consagra para Él, lo hace odiar su pecado, le regala el arrepentimiento. El Señor al que salva santifica. Sos muy bendecido. Y Dios te está llamando una vez más a responder.
dándote una oportunidad más para responder al Señor. ¿Y Él qué? Y Jesús te responde, ¿y vos qué? Vos seguime, seguí al Señor. El Señor te va a dar no sé cuántas oportunidades, pero sé que no son infinitas, son finitas. Y hoy quizás la última, o no sé, pero vos seguile. Incluso si estás en un matrimonio que es malo y tu esposo o tu esposa no siguen a Cristo, vos seguile. Si tus papás no siguen a Cristo, vos seguile. Si tus hijos no siguen a Cristo, vos seguile. Si tus amigos no siguen a Cristo, vos seguile. Si tus hermanos no siguen a Cristo, vos seguile. Señor, ¿y este qué? ¿Y vos qué? Vos seguile. Sígueme tú, le dice Jesús a Pedro. No te compares con los demás. A ver cómo estoy con mi asistencia en la iglesia, mejor que aquel estoy. A ver cómo estoy con mi vocabulario, mejor que aquel estoy. A ver cómo estoy con mi servicio a Dios, mejor que aquel estoy. A ver cómo estoy con mi vida devocional, mejor que aquel estoy. A ver cómo estoy con mi sacrificio por amor a los demás para cumplir los mandamientos unos con otros, mejor que aquellos estoy. No te compares para sentirte mejor. Compárate con Jesús y ubícate en el lugar que te corresponde, siguiendo a Jesús. La única comparación que no te va a producir orgullo es la única que tienes que hacer, con Jesús. Y el Señor hoy te llama una vez más. ¿Sabes? Te voy a abrir mi corazón. Aunque soy una persona muy transparente y generalmente está abierto mi corazón. Pero son tiempos tan mediocres. Tan mediocres. Hay tanta picardía para no crecer espiritualmente. Hay tanta tibieza. Y no me importa si tenemos el rótulo de iglesia bíblica o reformada. Hay tanta tibieza, tanta mediocridad, tanto bla bla, tanta necedad, tanta idolatría al propio estómago, al propio yo, a las riquezas, al dinero, tanta ingratitud, tanta falta de amor por el otro, tanto egoísmo, tanto egocentrismo. Y encima nos creemos mejor que estos judíos porque ellos eligieron a Barrabás y no a Jesús y nosotros nos creemos mejor. Y nosotros hacemos lo mismo día tras día, elegimos aquello que nos chupa vida en vez de aquello que nos da vida. No estamos bien, hermano, no estamos bien. Pero pretendo que en algún momento nos caiga la ficha y que en vez de compararnos con las iglesias en las que estuvimos o con otras denominaciones, estemos siguiendo a Jesús y comparándonos con Él para ver que todavía nos falta mucho trecho y comprender que el Señor se ha dado a conocer para bendecirnos y para que nos apartemos de nuestras iniquidades, para que llevemos una vida dedicada, consagrada a Él. Y esto no es solo para el llamado pastoral o el ministerio pastoral. Esto es para cada uno de nosotros. Si vos trabajás para tu propia gloria, estás errando y sos igual que un judío en Ageo. Si vos elegís lo que somos independientes laboralmente, si vos sos independiente laboralmente para tu gloria, estás igual de perdido que un judío en el Antiguo Testamento o acá frente a Pedro. Si vos trabajás independiente es para darle más gloria a Dios, no para que tu vida sea más fácil. Si vos trabajás en relación de dependencia, debe ser para darle más gloria a Dios. Si vos te casás, debe ser para darle más gloria a Dios. Si vos decidís procrear, que es algo que Dios te manda, debe ser para darle más gloria a Dios. Si vos decidís ponerte de novio, debe ser para darle gloria a Dios. Si vos decidís ofrendar, debe ser para darle gloria a Dios. Si vos decidís ayudar a alguien, debe ser para gloria de Dios. Si no, lo demás es un sepulcro blanqueado, es religión externa, pero Dios quiere el cambio de corazón. Si vos sos fiel a tu esposa, a tu esposo, debe ser para gloria de Dios, no por miedo que te descubran, no por miedo a las consecuencias o miedo a quedarte solo. Tiene que ser para gloria de Dios. No somos mejores que ellos. Sin embargo, el Señor nos da una oportunidad más para responder. Y vos seguile. No te compares con los demás. Seguí a Cristo. Seguí a Cristo, entregate al Señor de verdad, no duermas. Ruego que el Señor te parta la cabeza y te llene de insomnio hasta que vos respondas como realmente tu Rey merece, dejando atrás la mediocridad, la tibieza, lo externo, la mentira, lo falso, porque lo falso se queda en el fuego eterno.
Vos seguile, hermano. Yo no voy a decir varones israelitas, pero tengo que hablarte a vos y mirarme a mí en un espejo y decir varones evangélicos, incluso reformados. ¿Qué estamos haciendo? Respondamos a nuestro Señor, porque Él es digno de una vida consagrada a Él. Él es digno que vos sueltes tu trono de una vez. Llevas mucho conocimiento ya. Te falta que arrepentirte. El diablo tiene más conocimiento que vos y no tiene el don del arrepentimiento. Dios se lo ha negado. Pero si Dios te lo está dando a vos, arrepentite de una vez y entregate al Señor, porque todo debe ser para su gloria. Y finalmente, así lo va a hacer. Vos seguile. Seguí a tu Cristo, seguí a tu Salvador, seguí a tu Señor, entregate a Él. No estamos jugando. No estamos jugando. Tantas picardías que aparecen para servir menos, para estar menos tiempo en la iglesia, para escuchar menos la palabra de Dios, para compartir menos con los hermanos, llenos de picardías, de mentiras, de estupideces, de chiquilinadas. Vos seguile. Aunque te quedes solo, vos seguile. Aunque los pastores caigamos, vos seguile. Nunca te olvides de esto. Seguí a tu Señor. Aunque los demás nos llamen a otra cosa, aunque los demás seamos pecadores, caídos, imperfectos, lo que sea, vos seguile. Mírale a tu Señor, mira a tu Señor y seguile. No te compare con los judíos, no te compare con los israelitas, no te compare con las otras denominaciones, con las otras familias, con otros matrimonios. Vos, ¿qué estás haciendo? ¿Le estás siguiendo como corresponde? Vos, seguile. Y el Señor hoy te da una nueva oportunidad, así como en ese momento se la dio a los judíos. Respondamos a Dios. Hermanos, esta iglesia se funda con un propósito, que es el que debe tener toda iglesia. Ser fieles a Dios. No formes parte del lastre que contamina la iglesia. No seas la levadura que leuda el resto de la masa. No seas la manzana podrida que con tu actitud, con tu pereza, con tu tibieza, con tu mediocridad, con tu egoísmo, con tu avaricia, con tu materialismo, enturbia a la iglesia. Recuerda que la iglesia debe ser santa, sin mancha y ser presentada a Dios. Aporta tu parte para que la iglesia sea sana, siguiendo a Cristo. Responde a Dios en arrepentimiento y fe. Mejora tu vida de oración. Deja de poner excusas que no le pondrías nunca a tu jefe. Deja de poner excusas. Seguí a Cristo. Seguí a Cristo. El diablo no juega a ser el diablo. Dios no juega a ser Dios. Nosotros no debemos jugar a ser cristianos. Vos seguile. Nunca alimentes tu orgullo por compararte con otro que está peor que vos. Vos seguile. No son mejor que estos judíos. Vos seguile. ¿Sabe qué va a pasar después de esta predicación? Comienza la persecución. ¿Qué vas a hacer vos? Esta vez la predicación no va a traer 3.000 nuevos convertidos. Esta vez la predicación va a traer muertos dentro de la iglesia de Jerusalén. Pero ellos entendieron esto. Ellos, hagan lo que hagan los judíos, ellos tenían que seguir a Cristo. Iglesia, sigamos a nuestro Señor. Amén. Dejemos atrás la chiquilinada. Sigamos a nuestro Señor. ¿Sí? Vamos a orar para finalizar. Padre, primero que nada, te pedimos perdón porque muchas veces somos hipócritas. Somos falsos, caemos en una religión externa, nos enorgullecemos de nuestro entendimiento, nos enorgullecemos de que nuestra vida no está tan mal como la de otros. Señor, qué necios somos, qué estúpidos somos, Señor. Más allá de la compasión que debemos tener por otros, mostrarnos lo patética que es nuestra vida cuando decidimos compararnos en lugar de seguirte. Señor, estos judíos no aprovecharon esta segunda oportunidad. Te rogamos, Señor, que nosotros no desaprovechemos ninguna oportunidad cuando nos llamas. Una vez más nos llamas, Señor. Por favor, Padre, a cualquiera de nosotros, convéncenos de cómo hemos caído y de que muchos de nosotros no somos tus hijos, Señor.
Y se hace evidente en la falta de arrepentimiento, en la falta de fe, en la obstinación en señorear sobre nuestras vidas. Se hace evidente, Señor, de que aún algunos de nosotros están muertos espiritualmente. Señor, ruego por insomnio para esas personas, para que en la noche, despertándose madrugada, sean convencidos de justicia, de juicio, primero de pecado, para que vayan a vos pidiendo salvación, pidiendo misericordia. Que les regales salvación, Señor. Que les regales el don de arrepentimiento y el don de fe, Señor. Que dejen de querer convencerse de que son algo que no lo son. Padre, por favor, de los que están hoy, Señor, que ninguno se pierda. Que todos caigan de rodillas frente a vos. Y que puedan descansar recién cuando te estén siguiendo. Ayúdanos, Señor, a odiar la tibieza, la mediocridad, lo que es solamente externo. Ayúdanos a comprender la importancia de lo interno, Señor. Rogamos tu misericordia, tu perdón. Agradecemos esta oportunidad y nos da vergüenza lo que somos, pero agradecemos que ya no somos lo que éramos, Señor. No podríamos pedirte otra oportunidad. Las oportunidades que hemos recibido hasta hoy son suficientes para que vos tengas una respuesta de nuestra parte. Hacé tu voluntad, Señor. Ayúdanos a comprender cuán amados somos a pesar de cuán pecadores somos. Ayúdanos a ubicarnos frente a vos, Padre. Ayúdanos, Señor, a responder una vez más. Responder a este llamado que una vez más trae a nuestros corazones al arrepentimiento y a la fe. Señor, que seamos una iglesia que te siga. Sabemos que eso depende de cada uno de nosotros, en lo individual, en lo íntimo. Por favor, Señor, ayúdanos a comprender que te revelaste a nosotros para bendecirnos y llevarnos a una vida de santidad. Si no estamos en esa vida caminando en la santidad, es porque hemos rechazado tu voz, Señor. Por favor, Padre, danos la seriedad y la madurez correspondiente a este tema. En el nombre de Jesús. Amén.